El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les contestó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Jesús en este pasaje le entrega las llaves del reino de los cielos. Perdón, me corrijo a mí mismo. Dice que se las dará, no se las da en ese momento. Esta es un pequeño matiz del texto que es bueno que reparemos. No dice en ese momento: te entrego las llaves del reino de los cielos, sino dice: te daré. ¿Por qué? Porque Pedro, como todos los demás apóstoles, se estaban preparando. Pedro todavía tenía que aprender, que transformarse, que tomar la semilla de la palabra que el Maestro estaba esparciendo, sembrarla en su corazón y hacer que fructificara. Después se lo daría. Pero es curioso, en este pasaje se dice: te daré las llaves del reino de los cielos, pero no hay un pasaje en que le entrega unas llaves. No lo hay. Primero, las llaves no son materiales, porque el reino de los cielos es algo espiritual. Segundo, no hay un momento en que le diga: ahora sí te entrego las llaves. ¿Por qué? Porque las llaves simbolizan la autoridad, con lo cual, cuando Jesús, al final de su etapa pública y después de la resurrección, le da autoridad sobre todo el rebaño de Cristo, eso en el fondo es entregarle las llaves. Llaves que nunca fueron materiales. Son llaves espirituales. No una, sino llaves, dice en general. ¿Por qué? Porque los poderes del vicario de Cristo no es uno, sino muchos. Poderes sobre las indulgencias, autoridad para decir quién está canonizado, poder para mandar a otros obispos, para intervenir en otras iglesias, para tantas y tantas cosas. Por eso dice llaves, y eso está simbolizado en tantísimos lugares en Roma por las llaves bajo la tiara, en tantísimas pinturas y esculturas por todas partes, sobre todo en el Vaticano. Es un recuerdo del poder, de la autoridad que Jesucristo, mientras estaba sobre la tierra, entregó a la cabeza del grupo apostólico. Por eso, la palabra vicario de Cristo. Vicarius, en latín, era el que hacía las veces de. Por ejemplo, si había incluso un esclavo, pero importante, podía tener su vicario, que era el que hacía sus funciones.
Pero eso valía para todos los puestos, incluso cualquier magistratura, el administrador de una casa, etcétera, podía tener su vicario. Es decir, yo soy el administrador de esta casa, pero el vicario es el que se encarga de todo lo que yo me encargo cuando yo no estoy o porque yo así se lo encomiende. Por eso, el obispo, entre todos los sacerdotes de una diócesis, tiene un vicario, es decir, un sacerdote que tiene su autoridad para cuando el obispo no está o para las cosas que le encomienda. Él no es el obispo, pero tiene esa autoridad del obispo mientras el obispo se la deje. Lo mismo pasa con el sucesor de Pedro, es vicario de Cristo, es decir, él no es Cristo, pero él ejerce las funciones de su Señor mientras el Señor está ausente hasta que vuelva en la segunda venida. Gran poder es este de las llaves, porque Jesús no lo pudo decir más claro con esta fórmula hebrea: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Es decir, si tú dices que esto, por ejemplo, no se puede hacer, pues no se puede hacer. Y lo que desates en la tierra quedará desatado. Si dices esto se puede hacer, se puede hacer. Muchas veces, cuando surgen cuestiones nuevas, se reúnen los grandes teólogos, los más sabios, deliberan, se reúnen los obispos, llega finalmente a comisiones de cardenales y después de haberlo hablado entre todos, el vicario de Cristo dice: esto es lo correcto. Pues punto final, porque lo que ates en la tierra será atado en el cielo, quedará atado en el cielo. La obediencia a el que es el sucesor de la cabeza del grupo apostólico debe ser total. Hay algunos que acusan al Papa de tal cosa no es muy católica. No hay nada más católico que el Papa. No hay nada más católico que el Papa. Si el Papa hace algo, si el Papa dice que esta es la norma, pues eso es lo católico. El Papa, en ese sentido, no debemos verlo ni como alguien progresista o tradicionalista. No debemos verlo, es lo que diga, eso es lo que tenemos nosotros sencillamente que obedecer como buenos hijos de la Iglesia. Es un padre dentro de la familia, es un padre, es un capitán en el barco, es la figura del ecónomo, del administrador en la casa. En las casas romanas siempre había un administrador, el oikonomos, que era el que administraba en ausencia del Señor. Pues él es esa figura. Debemos, por tanto, siempre esforzarnos en la obediencia a cualquier disposición, norma, ley, magisterio que salga de los labios del sucesor de Pedro. Nunca nos pasaremos en eso, nunca nos pasaremos. Jesús siempre dirá: muy bien, muy bien. En la Iglesia hay muchas formas de pensar, muchas formas de hacer las cosas. Cada uno tiene su idea de cómo habría que gobernar la Iglesia, pero al final tiene que haber una cabeza que diga esto, y ya está. Mientras él no haga nada, pues no ha hecho nada. Hay gente que critica muchas veces por la inacción. Bueno, a veces, después de vistas las cosas, se decide no actuar, pues eso también es una decisión. Todos nosotros, si fuéramos papa, haríamos cosas. Dejemos al que es el papa que haga lo que crea que es conveniente. Si nosotros fuéramos papas, querríamos que nos obedeciesen. Nosotros debemos a nuestra vez ser obedientes al papa como querríamos que los demás lo fueran si nosotros estuviésemos en ese puesto. ¿Cuánto nos gustaría a todos el disponer las cosas y que los demás nos obedeciesen? Debemos nosotros aplicarnos, por lo tanto, esa lección. Ocurre, yo lo veo,
en artículos, en gente que habla en televisión. Todo el mundo querría ser papa, todo el mundo querría organizar las cosas, pero en cada convento solo puede haber una priora, en cada barco, como haya más de un capitán, es un desastre. Hasta cuando se va a caballo, como decía Shakespeare, uno va delante y otro detrás. Es necesario el orden en la Iglesia, y eso Jesús lo vio claro, y por eso dispuso los apóstoles que se dispersaran, pero uno entre ellos que fuera la cabeza. Y además le inspiró a que fuera a Roma, porque desde Roma podría ejercer mejor su primado, podría ejercer mejor el conducir al resto de sus hermanos. Nada más. Acabamos con el deseo ferviente todos nosotros del amor a Pedro, de siempre estar sujetos a su dulce yugo, de siempre, ya antes de que surja ningún problema, someternos a su magisterio y a sus decisiones.